Hola, soy el asesor técnico pedagógico Luis Irán Castañeda Carrión de Preescolar. Y en esta ocasión vengo a hablar sobre un tema que es el conteo. Para este tema y para este video he decidido dividirlo en tres subtemas. Uno que tiene que ver específicamente con el conteo, luego con la estrategia para fortalecer el conteo y al último haré algunas puntualizaciones sobre el proceso de evaluación que se está realizando, sobre todo en el contexto de aprendizaje a distancia. Vamos allá. Durante la sesión ordinaria, la cuarta, de Consejo Técnico Escolar de este ciclo escolar 2021, se nos ha pedido que se establezca una estrategia para el fortalecimiento del cálculo mental, y en el caso específico de preescolar, del conteo, que de acuerdo al programa de estudios de dicho nivel, tiene que ver con los primeros números, del 1 al 20 y en algunos casos del 1 al 30. Pero primero tendríamos que recordar qué significa desarrollar el conteo, que no es otra cosa más que esperar que el alumno, mediante estrategias personales de conteo de colecciones, pueda asignar un número a una colección, al 3, a una colección de 5, de 8. Por ejemplo, en el caso de que un alumno de preescolar nos diga que observa 7 estrellas en la imagen, estaremos diciendo que hay un conteo exitoso. Y posteriormente, cuando ya lo puede hacer con colecciones pequeñas, es cuando se recomienda que se avance a colecciones cada vez más grandes. Sin embargo, es importante aclarar que en ese momento es cuando estamos viendo un avance en el desarrollo del proceso del conteo, en cuanto el alumno asigna el número cardinal correcto a una colección. Bien, yo sé que a veces hemos hablado bastante sobre los principios del conteo. Por ejemplo, ya sabemos que existen 5 y que tiene sus bases en la teoría piagetiana, que luego se fueron consolidando o reconstruyendo con las otras teorías diversas. Y que ya sabemos que son el orden estable, la correspondencia 1 a 1, la irrelevancia del orden, la cardinalidad y abstracción. Lo que quiero ahorita recordar o invitar a que no se pierda de vista que los principios del conteo nos sirven para evaluar y tomar decisiones con base en lo que estamos observando del proceso de nuestros alumnos. Eso es importante no olvidarlo. Y de lo que más quiero hablar hoy es de otro concepto que tiene que ver con esta noción de número, que es el de las relaciones aditivas. Porque estas nos pueden apoyar todavía más en ese proceso de apoyo para los alumnos del cálculo mental, ya sea en un futuro o en el presente. ¿Qué son las relaciones aditivas? Bueno, no es otra cosa más que reconocer que un número puede ser conformado por otros más, y de diferentes maneras, pero como ahorita estamos hablando de relaciones aditivas, es decir que, por ejemplo, el 7, tal cual vemos en la imagen, puede conformarse por un 4 en conjunción con un 3, un 5 en conjunción con un 2, o un 6 en conjunción con el 1. Así como el 8 puede ser un 7 en conjunción con un 1, un 6 con un 2, un 5 con un 3, un 4 con un 4, etc. Este tipo de relaciones se van a construir conforme los niños se vayan involucrando en juegos y otras actividades que les demanden este pensamiento. Y esto les puede apoyar para que en un futuro puedan responder preguntas de una manera más rápida, como por ejemplo, ¿cuánto le hace falta al 6 para llegar al 8? ¿Cuánto le hace falta al 7 para llegar al 9? O bien que nos puedan decir de cuánto tengo si junto una colección de 5 con 3 pesos. Esos son el tipo de preguntas que en un futuro las relaciones aditivas apoyan para que se respondan de una manera rápida y correcta. Bien, pues una vez entendido lo que hay y recordado lo que es el conteo y lo que hay que saber sobre relaciones aditivas, es momento de hablar sobre qué es una estrategia y qué es lo que debería tener al menos una estrategia. Desde mi propuesta y lo que se sabe sobre las estrategias, lo que puedo proponer es que la estrategia tenga al menos 3 elementos: objetivos, acciones y orientaciones a madres de familia o tutores. Este último tiene que ver sobre todo en el contexto del aprendizaje a distancia, pero es evidente que necesitamos que haya llegado para quedarse. Conforme a los objetivos, es importante definir que, porque si bien se nos ha pedido para todos los maestros del territorio mexicano, tenemos un grupo con características y contextos específicos. Por lo tanto, sí es importante definir qué es lo que pretendemos también de acuerdo al grado que tenemos. Luego, yo propongo que las acciones sean recursivas,
que no se trate de diferentes acciones o un montón de acciones para que vayamos aplicando una distinta cada semana, por ejemplo, sino que tengamos un conjunto de acciones que podamos ir a las cuales recurriendo para ver cómo nuestros alumnos y alumnas van avanzando a lo largo de todo el ciclo escolar. Por ejemplo, un juego tú lo puedes repetir una vez al mes, 2 veces al mes, e ir valorando cómo es que el juego le está apoyando o no al niño o la niña en la construcción de esa noción de conteo o bien de sus relaciones aditivas. Ok. Y por último, también se propone que se establezcan orientaciones a madres de familia, porque en el contexto en el que estamos es muy importante que la madre de familia, que es la que va a interactuar directamente con el niño o la niña en la mayoría de los casos, tenga claro lo que se pretende con la actividad y el tipo de interacción que se debe tener con el niño y la niña. Es por eso que te voy a dejar aquí abajo un enlace, un documento en el cual yo propongo algunas de estas acciones con estas características. Pero de manera general te presento cómo es que he conformado cada una de ellas. He decidido incluir algunos elementos como nombre del juego, las reglas del juego. He tratado de que sean lo más mínimas posibles para mejorar su entendimiento y su comprensión a las madres. Los recursos, que pueden ser cosas, he tratado de poner recursos que se puedan conseguir en casa fácilmente, o bien que requieren de alguna adaptación pero muy pequeña, sin la necesidad o la urgencia de salir de casa para obtenerlas. Y por último, una serie de orientaciones que básicamente son el propósito de la actividad y el tipo de interacciones que se debe de tener con el niño y la niña. Por último, para terminar este tema que he decidido abordar, haré algunas puntualizaciones sobre las sugerencias para la evaluación. Yo creo que ya en este contexto es muy difícil que no nos hayamos detenido a detener qué es lo que necesitamos tomar en cuenta para evaluar en el aprendizaje a distancia. Sin embargo, a veces por diferentes circunstancias se nos pasa. Yo propongo que al menos para esa estrategia se tomen en cuenta 2 tipos de observaciones y no se olvide la retroalimentación. La observación directa, que tiene que ver con el hacer alguna videollamada con al menos 2 niños para jugar en línea, hacer la adaptación del juego y poderlo jugar en línea. La observación indirecta, que significa solicitarle a la madre de familia algún video o alguna narración de cómo les fue en el juego para que podamos observar o leer cuáles son las precisiones de lo que sucedió en la manifestación del aprendizaje de los niños y las niñas con respecto al conteo y las relaciones aditivas, pero no olvidar siempre que para todo este tipo de solicitudes o de acciones que realizamos tendríamos que hacer una devolución, una retroalimentación, tomando en cuenta aquí sí los principios del conteo o las relaciones aditivas. Por ejemplo, si al niño lo que le falla es la memorización de la serie numérica, no la dice bien o en orden, en la cardinalidad, si al final sigue teniendo que volver a contar para decir cuál es el número que le corresponde a la colección, entonces hay un problema de cardinalidad. La correspondencia 1 a 1, que no le asigna cada número a un elemento de la colección, o bien si no está teniendo estrategias de conteo correctas. No hace filas, no separa, etc. Un sinfín de estrategias de conteo que es lo que le está impidiendo dar la respuesta correcta a cada uno de sus procesos. Y por último, no me queda más que invitarte a que accedas al documento. Si tienes el acceso para editar, puedes hacer algunas propuestas, darme sugerencias para enriquecerlo. Y si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. Muchísimas gracias por verme, por escucharme y nos vemos en la próxima. Gracias.